Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy.
condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las
Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Espera pronto el lanzamiento de nuestro primer sencillo en Spotify y YouTube. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Y ahora, inicia la enseñanza. Hola, un saludo desde casa a todos ustedes que se encuentran en Chía, en Cota, en Zipaquirá, Cajicá, Bogotá y demás ciudades de Colombia y el exterior. El día de ayer se celebró el Día del Niño y no quería dejar pasar esta oportunidad para enviarles un saludo muy especial a cada niño que hace parte de la Iglesia El Punto de Encuentro. Gracias a Dios por la vida de cada niño, porque son una bendición para nosotros, para sus padres. Ellos traen muchísima alegría. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y papitos, les pido que consientan mucho hoy a sus hijos, los abracen, los besen, les preparen un plato súper especial, su postre preferido, y pasen toda una tarde de juegos. Hoy mi esposo les va a hablar acerca de la importancia que tienen para Dios los niños y cuán importantes deben ser para nosotros. ¡Feliz día! En el alféizar exterior de una ventana había una pila de monedas de oro. Un letrero decía, «Tome una». La gente estuvo todo el día pasando por esa ventana y al mirar pensaban para sí, «De mí no se burlan. No haré el ridículo». Se hizo tarde, así que el dueño se dispuso a retirar las monedas, pero justo antes de hacerlo pasó un niño, leyó el letrero y tranquilamente, sin la menor vacilación, tomó una. La gente que pasaba al lado de esa ventana seguramente había visto muchos programas de televisión o de esos videos en donde exponen a otros al ridículo en situaciones que después le muestran a todo el mundo. Y ellos no querían ser expuestos al ridículo, pero el niño que iba pasando por allí, que no tenía ninguna prevención, que simplemente era un niño inocente, vio una moneda y la tomó. Los niños nos enseñan muchísimas cosas. Recuerdo cuando viajábamos alguna vez con mi familia en un avión, íbamos mi esposa y mis 2 hijos, y fue un vuelo muy turbulento, de esos que uno nunca se olvida, con muchas sacudidas, y solo esperábamos aterrizar a salvo. Había mucha tensión en el ambiente, y cuando finalmente aterrizamos con 2 saltos del avión, mi hijo Matías gritó, ¡vamos a morir! Me acuerdo que la gente soltó la risa, empezó a reírse a carcajadas y se distensionó en ese momento. Una persona por allí gritó, no, mijo, no vamos a morir, ya aterrizamos. Todos tenían mucha atención, pero ninguno se atrevió a gritar lo que pensaba. Y agradezco a Dios por eso, porque no me imagino lo que hubiera sido una gran cantidad de adultos gritando en ese avión y lo que hubiera producido en todos nosotros. Los niños tienen muchas cosas que enseñarnos. Y realmente debemos comprender que ellos son un tesoro que Dios nos ha dado. Alegran nuestros corazones, le dan una nueva perspectiva a nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha llegado a casa un día después de mucho trabajo, de mucho cansancio, y ha recibido el abrazo de un niño, de uno de sus hijos, y se ha sentido con nuevas fuerzas? Los niños son realmente un tesoro y una bendición que Dios nos dio. La manera en que tratemos a nuestros niños, la forma en que los eduquemos, en que los criemos, determinará los adultos que ellos llegarán a ser, y por tanto determinará el tipo de sociedad, de país y de iglesia que nosotros seremos. Los cambios requieren generaciones,
Y por eso nosotros debemos trabajar con los más jóvenes para producir esos cambios. Muchos hemos escuchado eso cuando éramos niños. Ustedes son el futuro del país. Siempre decimos eso, pero deberíamos tomarlo con mucha seriedad. Porque cuando formemos a lo que consideramos el futuro de nuestro país, veremos un país diferente. Dios nos invita a que veamos hoy a los niños de una manera distinta, porque para Él los niños son muy importantes. Y Él quiere abrazarlos, Él quiere cuidarlos, y Él quiere que nosotros tengamos una nueva perspectiva sobre cómo educar, criar, amar a nuestros hijos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 10 relata una historia que quiero revisar hoy para que podamos ver cuánto valora Jesús a los niños y lo que podemos aprender de ellos. En el versículo 13 dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Por qué querrían los padres de estos niños llevarlos a Jesús para que Jesús los tocara? ¿Y qué significaba eso de que Jesús los tocara? Era una costumbre de la época que los padres buscaran la bendición de un maestro, de un rabí, para que sus hijos la recibieran. Por eso es que era razonable que estos padres llevaran ante el maestro, ante Jesús, a sus hijos. Tocarlos significaba que ese maestro pusiera sus manos sobre ellos en señal de bendición y transmitiera y comunicara una bendición. Era prioritario para los padres obtener esta bendición muy temprano. ¿Por qué? Porque así se aseguraban de que sus hijos empezaran a conectar con Dios. Estos padres entendían que era su responsabilidad guiar a sus hijos para tener una conexión con Dios. Era su responsabilidad liderar a sus hijos en eso que nosotros llamamos la vida espiritual. Ellos habían recibido un mandato de parte de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 6. Él había dicho a cada padre de familia, a cada madre de familia: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como te das cuenta, era una prioridad. Dios estaba poniendo en un lugar prioritario la conexión entre Él y los niños. Y quienes llevaban esa conexión eran los padres, eran los responsables de establecerla. Ellos debían ser, digámoslo así en términos nuestros, intensos, en que sus hijos conocieran a Dios. Por supuesto, intensos en una buena manera. Conectar a sus hijos con Dios era clave porque ellos entendían que eso bendeciría todas las áreas de sus vidas. No era solo cuestión de cumplir con un rito religioso, de ser rezandero, como algunos lo pueden ver. Se trataba de enseñar a sus hijos realmente que Dios es real y que está presente en nuestras vidas y que Él quiere bendecir cada área de ellas. Ellos lo comprendían muy bien y comprendían también lo que el autor de los Proverbios escribió en el capítulo 22, en el versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruir significa iniciar, dedicar, entrenar a los niños. Hay varias lecciones que hoy vamos a obtener de este pasaje de Marcos, pero quiero empezar por esta. Nosotros debemos ser intencionales en liderar a nuestros hijos. No podemos dejarlos simplemente al libre desarrollo de la personalidad. Muchos piensan hoy que los niños pequeños deben ser dejados a que escojan lo que quieran creer, lo que quieran ver. Pero los niños necesitan ser guiados, es la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Nosotros no podemos dejar simplemente que nuestros hijos sean educados por la cultura que los rodea, por los artistas de turno. Nosotros debemos tomar un papel de liderazgo intencional para llevar a nuestros hijos a una conexión con Dios. Por eso es que los padres buscaban la bendición de Jesús, por eso es que tú y yo debemos buscar que nuestros hijos reciban esa bendición de Jesús. Tú y yo deberíamos buscar a Dios para que
nos ayuda a instruir a nuestros hijos en todos los aspectos. Y la Biblia es la fuente de conocimiento para saber cómo instruirlos. Alguna vez alguien me dijo que no existía una universidad o una carrera que le enseñara a uno a ser padre. Y yo afirmé, tienes toda la razón. Pero también le expliqué a esa persona que sí tenemos una fuente de conocimiento que viene directamente de Dios para saber cómo hacerlo. La Biblia nos enseña cómo capacitar a nuestros hijos para administrar su dinero. La vida espiritual tiene que ver con todo, no solamente con asistir a una congregación un fin de semana o escuchar una transmisión como esta. Tiene que ver con cómo administramos nuestro dinero, y la Biblia nos enseña cómo hacerlo y cómo enseñarle a nuestros hijos a ello. Debemos entrenar a nuestros hijos para que sepan cómo seleccionar a sus amigos, rodearse de personas correctas que los ayuden, que los potencien, que los cuiden y que sean de bendición para ellos. Debemos entrenar a nuestros hijos con respecto a cómo hablan, cómo se expresan, porque las palabras tienen poder y pueden destruir o pueden construir. La Biblia lo afirma así. La forma en que comunicamos es muy importante, y Dios nos invita a enseñar a nuestros hijos a cuidar la manera en que hablan. La Biblia nos invita a capacitar a nuestros hijos para que sean responsables en la vida, que les enseñemos el valor de la palabra, del compromiso, de cumplir con lo que hacemos, de dar la milla extra, de hacerlo de la manera correcta. La Biblia nos pide que enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. Ya hablamos de esto la semana pasada, así que espero que hayas podido utilizar esa enseñanza con tus hijos y compartir lo que significa ser generoso para Dios. La Biblia en últimas nos invita a que llevemos a nuestros niños a conocerlo, a conocer a Dios. De esa manera nosotros estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que también es nuestro privilegio. Tal vez tú puedas preguntarte, pero yo no tengo hijos. Pues debo decirte, tal vez algún día los tengas, y será bueno que hoy te prepares escuchando lo que estoy diciendo. O tal vez simplemente puedes ser una influencia muy positiva en la vida de otras personas. Solemos enseñar que nosotros los padres somos la influencia más poderosa que nuestros hijos pueden tener, pero no es la única que necesitan. Necesitan otras personas conectadas con Dios que los influencien también, para que busquen a Dios y para que entiendan a Dios desde la perspectiva práctica, cómo su palabra se aplica en todo lo que hacemos en nuestra vida. Este pasaje de Marcos nos enseña que somos responsables por liderar a nuestros niños, y no solo en algo que llamamos espiritual, porque lo espiritual tiene que ver con todo lo que hacemos. Nuestra relación con Dios impacta toda nuestra vida. Ahí en Marcos nos dice que estos padres estaban haciendo lo correcto, estaban buscando la bendición de Jesús, pero es llamativo la reacción que tienen los discípulos de Jesús. Los discípulos inmediatamente reprenden a esos padres que traen a los niños. Otros evangelios nos muestran que eran niños que traían cargados en los brazos, así que eran niños pequeños. Puede que hubiese otros niños también de mayor edad. Pero ¿por qué los discípulos tratarían de mantener lejos a esos niños, a esos padres? ¿Por qué los reprendían? Yo creo que probablemente ellos pensaban que le estaban haciendo un bien a Jesús. Estaban ayudándolo a guardar energía, a proteger de su tiempo, a no desgastarse, a dedicarse a hablar con las personas que sí eran importantes. En otras palabras, no consideraban a los niños como dignos de invertir tiempo y energía por parte de Jesús. Su actitud era muy extraña, sobre todo cuando tú te devuelves un capítulo en Marcos al capítulo 9 y te das cuenta que Jesús ya había utilizado a un niño para darles una enseñanza. Y dentro de las cosas que había dicho sobre los niños es que debemos cuidarlos y protegerlos. Es más, había dado una enseñanza muy fuerte diciendo que todo aquel que lastimara a un pequeño, más le valdría atarse una roca a su cuello y lanzarse al fondo del mar. Es decir, que Jesús estaba diciendo que era muy importante cuidar y proteger a los niños y darles un lugar apropiado. Pero parece que los discípulos se habían olvidado rápidamente de esa enseñanza. No eran muy diferentes a lo que nos sucede a veces. Nos olvidamos rápidamente de las enseñanzas que Jesús nos da. Pero, ¿qué había en el fondo? ¿Por qué era tan fácil olvidarse de esta enseñanza de Jesús? Porque la valoración de la infancia no era muy positiva en ese tiempo. Y no es muy diferente a lo que sucede hoy. El trato que los romanos daban a los niños en esa época era muy duro, especialmente a los niños menos favorecidos de la sociedad. Tal vez si habías nacido en un hogar con más
dinero, con más poder, podías tener una vida más digna. Pero si eras un niño que no tenía esa oportunidad, eras tratado de una manera incorrecta. Los niños eran tratados de una forma muy dura, sufrían muchísimo y había mucha mortandad en medio de los niños. Pero para los judíos era diferente, o eso es lo que se espera de acuerdo con lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel. Dios le instruyó al pueblo a considerar a los niños como una bendición y no como una carga. Dios le dijo al pueblo que los niños son un rico tesoro de Él y les dio la responsabilidad de cuidar a esos niños. No era una carga pesada que tenían que llevar. Hoy nuestra sociedad dice que los niños son muy importantes. Escuchamos hablar de eso constantemente, pero en la práctica parece que se olvida esta realidad. Hay violencia en los niños desde el mismo vientre. Eso es el aborto. Nosotros creemos que cuando hay una fecundación, hay ya un niño allí en el vientre. Niños y niñas que son violentados en el lugar que debería ser el lugar más seguro para ellos, el vientre materno. Los padres dicen amar a sus hijos, pero hoy somos testigos de lo que está pasando en medio de la cuarentena. Los niveles de violencia intrafamiliar han subido y los niños que están siendo expuestos a maltrato son muchísimos, niños y niñas que están sufriendo y que hoy necesitan que alguien los cuide, los proteja. Muchos en nuestra sociedad prefieren tener mascotas y no hijos. Y no solo porque dicen, es que no hay que traer niños a sufrir a esta tierra, sino porque simplemente consideran que los niños son una carga demasiado pesada y no quieren rendir sus planes, sus metas para dedicar tiempo a esos niños. Jesús piensa que los niños son muy importantes. Los niños son hermosos, nos hacen reír con sus ocurrencias, pero también requieren mucho de nuestro tiempo, de nuestro cuidado, y vamos a decirlo así, requieren también de sacrificio. Aquellos que somos padres, que cuidamos niños, que criamos hijos, sabemos que requieren de sacrificio, que hay cosas que tenemos que dejar de hacer para poder enfocarnos en formarlos, pero esa es nuestra responsabilidad y también nuestro gran privilegio. A veces como adultos podemos ser poco tolerantes, pacientes con los niños. Se nos olvida que también lo fuimos. Se nos olvida que fuimos nosotros niños que tuvimos también la bendición de contar con adultos que nos tuvieran paciencia, que nos cuidaran, que nos enseñaran. Podemos olvidarnos de la dignidad que Dios le da a estas criaturas, niños y niñas, creados a imagen y semejanza suya. Podemos perder de vista las cosas preciosas que Dios ve en ellos. Podemos perder de vista su inocencia, su transparencia, su ternura, su sensibilidad, su creatividad y no tratarlos como deberíamos tratarlos. Les exigimos que se comporten como adultos y nos olvidamos que son solamente niños. Volvamos a pensar cómo éramos cuando éramos niños y cuando nuestros niños actúen en maneras que de pronto no comprendemos. Pongámonos a su nivel. Me gusta siempre ponerme al nivel de mis hijos. Bueno, mi hijo mayor hoy está más alto que yo, pero mi hijo menor todavía no. Así que me gusta mirarlo a los ojos, me gusta conectarme con él. No solo es importante asumir nuestra responsabilidad de liderar a nuestros hijos, es importante el cómo lo hacemos. Debemos liderarlos con amor, porque en últimas somos llamados a representar a Jesús en nuestros hogares. Somos llamados a representar a Jesús como adultos frente a las nuevas generaciones. Cuando los discípulos detuvieron a los niños de venir a Jesús, les estaban impidiendo conectarse con Él. Que nuestro comportamiento no les impida a nuestros hijos o a las nuevas generaciones que nos miran conectarse con Jesús. Que nosotros seamos ejemplo para que ellos busquen a Jesús, que los inspiremos. Que estas nuevas generaciones puedan decir, yo quiero ser como ese papá, como esa mamá, como ese adulto, como ese líder, como ese hombre o esa mujer que me inspiran a buscar a Dios, a conocer a Dios. Porque cuando no somos ejemplo, cuando impedimos que las nuevas generaciones vengan a Jesús, no podemos esperar una reacción diferente de Él a la que vemos en el versículo 14 de Marcos 10. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Esta palabra en el español se queda corta con lo que la palabra en el griego quiere expresar. Se indignó, se molestó, como decimos en Colombia, se embejucó, estaba súper bravo, estaba molesto
porque estaba indignado contra algo que consideraba que era incorrecto. Somos llamados a liderar a nuestros niños de la manera correcta. Somos llamados a ser intencionales con las nuevas generaciones para mostrarles a Jesús y representarlo correctamente con amor y con respeto. Y les dijo entonces Jesús: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos invita a ser como niños? Es curioso porque nosotros queremos pedirles a los niños que se comporten como adultos, pero Jesús nos está pidiendo que seamos como niños. No se refiere Jesús aquí a que no crezcamos y maduremos como seres humanos. Eso sería normal. Pensándolo biológicamente, si un niño no crece, no madura, es anormal. Lo mismo pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Dios nos llama a crecer para convertirnos en personas maduras que comprendan sus verdades en una forma más amplia y las lleven a la práctica. Recuerdo el versículo de 1 Corintios 13:11 que Pablo escribió: cuando era niño, pensaba como niño, razonaba como niño y actuaba como niño. Ahora que soy adulto, he dejado atrás las cosas de niño. No estaba despreciando lo que hemos hablado hoy de la belleza de los niños. Estaba diciendo simplemente que necesitamos crecer para comprender cómo amar, en el caso de 1 Corintios 13. Como adultos comprendemos mejor ciertas cosas y es normal, es el plan de Dios. Pero ¿de qué manera los niños son un ejemplo para nosotros? Nosotros vemos aquí una cosa, y es que esta idea está en conexión directa con la afirmación que viene a continuación. El que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Qué es el reino de Dios? No es otra cosa que el reinado de Dios en el corazón, en la vida de una persona. Y ese reinado viene junto con muchas bendiciones de parte del rey. Recibir el reino de Dios como niño significa aceptarlo como un niño aceptaría al rey, como un niño aceptaría un reino. Piensa en cómo reaccionaría un niño cuando el rey aparece, cuando alguien importante viene a su vida. ¿Cómo desearía un niño conocer a un rey? Cuando tú le preguntas a un niño: oye, ¿cómo te imaginas a Dios? Él empieza a describirte a Dios de maneras tremendas, grandes. Su imaginación empieza a volar, inmediatamente se emociona, y si tú le preguntas: ¿te gustaría conocerlo? Seguramente ese niño te diría: por supuesto, wow, qué emoción ver al rey. Esa es la actitud con la que tú y yo debemos recibir el reino de Dios, porque el reino de Dios no es otra cosa que Jesús, el rey, viniendo a nuestra vida y viniendo a nuestro corazón. Un niño recibiría el reino con humildad, no como algo a lo que tiene derecho, sino por el contrario, es un regalo que él recibiría y entendería que no ha hecho nada para obtenerlo. No se trata de recibir el reino de algo como cumplir con una religión, con unos ritos. Algunos creen que son muy buenos y por eso merecen el reino. No merecemos el reino, y Jesús estaba diciendo que debemos venir con esa actitud de entender que no merecemos el reino, pero que la gracia de Dios se nos da en Jesús. Y recibirlo en esos términos es imposible recibirlo en otros. No es por obras, no es por lo que tú puedas hacer, no es por la religión que cumplas. Entramos en el reino de Dios por fe, como niños pequeños, indefensos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, totalmente dependientes de la misericordia y de la gracia de Dios. Entramos al reino cuando no hay otra cosa que queramos más. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Cuando tenemos la actitud del niño, que anhelamos con todo nuestro ser algo, en este caso el reino de Dios, y dejamos atrás nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra creencia que lo sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, que no necesitamos a Dios, y dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, estamos siendo como niños. Y debemos ser como niños también para disfrutar de ese reino, porque recibir el reino también implica recibir las bendiciones de Dios, el caminar con Él. Disfrutamos el reino de Dios por fe, creyendo que Dios nuestro Padre se ocupa de nosotros, que cuida de nuestras necesidades. ¿Qué hace un niño cuando tiene un problema, cuando tiene un dolor?
recurre a su padre o a su madre, no lo piensa, simplemente va allí y recibe su cuidado. ¡Qué ejemplo para nosotros! Un niño es absolutamente dependiente de su padre y de su madre, les cree, los ama. Volviendo a mi ejemplo de llegar a casa y encontrar a un niño corriendo a abrazarlo a uno como padre o a la madre, es algo tan bello sentir ese amor genuino. No tuviste que hacer nada, simplemente recibiste el amor de tu hijo. Nosotros debemos tener esa misma actitud, amar a Dios, buscar a Dios y disfrutar de caminar con Él. Si vamos a recibir el reino de Dios, el reinado de Dios en nuestra vida y disfrutarlo, necesitamos tener la actitud de los niños. La historia termina en el versículo 16 así: y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Quiero detenerme en un detalle más. Bendecir aquí es una traducción de un verbo que solamente aparece esta vez en el Nuevo Testamento. Después encontraremos la palabra bendición, pero el verbo será otro allí en todo el Nuevo Testamento. Y es que esta palabra, que solo aparece aquí en Marcos, tiene un significado más intenso que las otras palabras o la otra palabra que aparece y que se traduce como bendecir alrededor de 40 veces en el Nuevo Testamento. Lo que está haciendo Marcos aquí es enfatizar el amor que Jesús mostró por aquellos niños al bendecirlos. ¿Sabes? Dice que los cargó en sus brazos. Jesús ama tanto a los niños que los abraza, los carga, los sostiene. Tomó a estos preciosos niños en sus brazos amorosos y los bendijo. ¡Qué bendición debió haber sido esa! ¡Qué momento tan tremendo! Cómo me hubiera gustado estar allí, qué escena tan impresionante, memorable, que esos padres nunca olvidarían y que alguna vez contarían a sus hijos. Fueron abrazados, cargados en brazos por Jesús y recibieron su bendición. Tú y yo somos llamados a bendecir a nuestros niños, a representar a Jesús, a abrazarlos correctamente, a cuidarlos, a tomar nuestras manos y orar por ellos, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esas nuevas generaciones crezcan llenas del amor de Dios, de la sabiduría que Él nos da en la Biblia y del cuidado que nosotros les podamos dar. Quiero aprovechar este momento para que allí en casa, allí donde te encuentras, si estás con tus hijos, con niños, los tomes ahora contigo y los abraces como Jesús lo hizo. Me gustaría invitarte a que lo hagas en este mismo momento. Y quisiera pedirte que ores por ellos. Y si no tienes hijos, si no hay niños hoy en tu casa, me gustaría que ahí donde estás te unas a nosotros y ores por los niños de nuestra congregación y por los niños de Colombia, para que nosotros podamos ser factores de cambio en cuanto a cómo se trata a los niños. Toma hoy a tus niños y bendícelos. Y haz lo mismo que hizo Jesús. Pon tus manos sobre ellos ahora y ora conmigo. Y di: yo hoy te bendigo, hijo. Hoy te bendigo, hija. Estoy orgulloso de ti. Te amo y te valoro. Hoy quiero pedirte perdón si alguna vez te he lastimado. Y quiero hoy comprometerme a bendecirte con mis palabras, con mis acciones, con todo lo que haga. Yo quiero representar bien a Jesús. Y hoy bendigo tu vida y pido que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz y te ayude a prosperar en todo en tu vida. Comprometámonos como iglesia a no ser indiferentes ante el dolor de nuestros niños. Oremos y actuemos. Por eso trabajamos como lo hacemos en nuestra congregación, restaurando familias, equipando a los padres. Por eso trabajamos a través de nuestra fundación para cuidar, formar a los niños en situaciones vulnerables para que puedan tener un futuro diferente y sus familias puedan venir también a tener ese futuro. Oremos para que haya restauración familiar y sanidad en nuestra congregación y en todo nuestro país. Finalmente, quiero decirte a ti que tal vez estás hoy por primera vez en una transmisión nuestra, que no estás muy familiarizado con la Biblia o que no conoces a Dios o no puedes afirmar que tienes una relación con Dios. Tal vez tienes una religión, pero no necesariamente una relación con Dios. Dios te está llamando. No necesitas más que una actitud humilde e invitar a Jesús
para que sea el Señor de tu vida. Entregarle todo lo que eres, todo lo que tienes y dejar que Él establezca su reino en tu corazón. No importa lo que hayas hecho o los méritos que creas tener. No importa cuánto sientas que no te mereces el amor de Dios. O no importa si sientes que por el contrario merecerías mucho de ese amor. Nada de eso cuenta para recibir el reino de Dios. Solo necesitas tener la fe de un niño, ser humilde, honesto, sincero, sincera y sin pretensiones. Necesitas buscar a Dios. Parece demasiado bueno para ser cierto. Parece demasiado bueno no tener que hacer muchas cosas, cumplir con muchas cosas para recibir el amor de Dios. Sí, parece demasiado bueno, pero es la verdad. A las personas de la historia del comienzo les parecía demasiado bueno ese cartel que decía ven y toma una. A muchos les parece que necesitan hacer más cosas para recibir la salvación de Dios, porque recibir el reino implica ser salvados por el Rey. Eso es lo que Jesús enseña en el Evangelio. Suena muy bien, y es absolutamente cierto. Un niño en la historia solo creyó y tomó la moneda. Hoy te invito a que tú tomes tu decisión e invites a Jesús a ser el Señor de tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy quiero buscarte con todo mi corazón. Hoy quiero dejar a un lado toda pretensión, todo orgullo, toda vanidad, toda necedad. Y quiero pedirte que vengas a mi corazón, establezcas tu reino y me enseñes a conocerte. Trae tu reino a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Me arrepiento de mis pecados y creo con todo mi corazón que moriste en una cruz y resucitaste 3 días después para darme vida, perdonando mis pecados. Amén. Y si hiciste esta oración hoy, de todo corazón, te pido que nos escribas a info@elpuntodeencuentro.org para que podamos guiarte en cómo conocer más a ese maravilloso Jesús que, así como a los niños, quiere abrazarte, cuidarte y bendecirte. Les envío un gran abrazo a todos allí en casa. Que esta palabra que hoy han recibido transforme cada día más sus vidas y sus familias y les ayude a ser luz para otros. Recuerden que tendremos las guías sobre este tema para trabajar con nuestros hijos menores de 12 años en casa durante esta semana y profundizar más en este mensaje. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.